Hay momentos en la vida en los que parece que nada tiene sentido. Caminamos con la esperanza de que algo cambie, pero los días pasan, las puertas no se abren y la espera nos cansa. Nos preguntamos si Dios nos escucha, si realmente tiene un plan o si simplemente nos ha dejado solos. Y es ahí, en medio de esa incertidumbre, donde más necesitamos recordar una verdad poderosa. Dios nunca llega tarde. Su plan no está equivocado, su tiempo no es lento, su propósito no está perdido. Él sabe lo que hace incluso cuando tú y yo no entendemos nada. Y quizá hoy tú estás pasando por un momento así. Tal vez estás esperando una respuesta, una oportunidad, una sanidad, un milagro. Sientes que estás haciendo todo lo correcto, pero nada se mueve. Escucha con atención. Solo porque no veas resultados ahora, no significa que Dios no esté obrando. Lo que para ti parece un silencio, para Dios puede ser preparación. Lo que tú ves como una pausa puede ser el punto exacto donde Él está construyendo algo mayor de lo que tú imaginas. Porque sí, Dios tiene un plan más grande que tus dudas, más grande que tus sueños, más grande que tus tiempos. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, te invito a dar like, comentar y compartirlo. No sabes cuánto puede ayudar eso. YouTube toma en cuenta cada interacción para mostrar este video a más personas que lo están necesitando. Tal vez tú ya conoces a Dios, pero hay alguien allá afuera que no, y con solo compartir podrías cambiarle el rumbo a su día, o incluso a su vida. Sería una bendición muy grande. Te invito a que comentes esta frase en los comentarios. Confío en tu plan. Que se llene esta sección de fe, de esperanza, de voces que se niegan a rendirse. Porque cuando declaramos con nuestra boca lo que creemos en el corazón, algo poderoso sucede. Ahora sí, prepara tu corazón. Parte 1. Cuando el tiempo de Dios parece silencio. Hay un momento en la vida de todo creyente en el que se hace inevitable una pregunta. ¿Por qué Dios se tarda? ¿Por qué, si Él es todopoderoso, sabio y soberano, no actúa cuando más lo necesitamos? La espera se convierte en un valle que no se cruza en minutos ni se salta con un simple acto de fe. Es un camino lento, lleno de dudas y muchas veces silencioso. Y es que el silencio de Dios pesa, porque estamos acostumbrados a la inmediatez. En este mundo todo es rápido, los mensajes llegan al instante, las respuestas están a un clic, la comida se calienta en segundos, y cuando algo no aparece de inmediato, pensamos que algo está mal. Pero Dios no funciona así. Él no se rige por el reloj humano, no trabaja por presión, no. Él trabaja con propósito. Cada segundo en su plan tiene una razón, aunque tú no la veas ahora. Mira, querido oyente, lo que hoy parece una espera sin sentido, mañana puede convertirse en el testimonio más fuerte de tu vida. Pero para eso, primero hay que pasar por el proceso. Y eso es difícil, porque cuando oramos y no vemos resultados comenzamos a dudar. Pensamos, ¿será que Dios me olvidó? ¿Será que ya no le importo? ¿Será que mis errores me han alejado tanto que ya no quiere responderme? Y es ahí donde muchos se rinden, porque la mente se llena de mentiras. Mentiras que no vienen de Dios, sino del enemigo que quiere desconectarte de la fe. Pero escúchame bien, Dios nunca se olvida de sus hijos. En Isaías capítulo 49, versículo 15, Él dice, ¿acaso puede una madre olvidar al hijo que amamanta? Pues aunque ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Y esa promesa es para ti. Para ese momento donde te sientes invisible. Para ese tiempo donde nadie te llama, donde no llegan oportunidades, donde el futuro parece cerrado con 1000 candados. Dios no te ha olvidado. Solo está trabajando en un plan que aún no puedes ver. A veces creemos que el plan de Dios es solo darnos cosas buenas. Pero su plan no es darnos lo que queremos, es darnos lo que necesitamos para llegar a donde Él quiere llevarnos. Y eso incluye procesos, incluye desiertos, incluye temporadas donde lo único que tienes es fe, porque Él sabe que antes de darte la victoria,
necesita prepararte para que puedas sostenerla. Hay un ejemplo en la Biblia que siempre me conmueve profundamente: la historia de José, aquel joven que soñó con grandeza, pero que en lugar de ver cumplido su sueño, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y enviado a prisión. ¿Dónde estaba Dios en todo eso? ¿Dónde estaban las promesas? Desde la perspectiva humana, parecía que Dios lo había abandonado, pero no. Dios estaba moldeándolo, usando cada lágrima, cada injusticia, cada noche en la cárcel, para preparar su carácter. Porque el plan de Dios no era solo llevar a José al palacio, era convertirlo en un líder que supiera cómo gobernar con sabiduría. Y eso toma tiempo. Tú también estás en formación. Aunque no lo sientas, aunque nada parezca avanzar, aunque no entiendas lo que está pasando, el silencio no significa abandono. El retraso no es rechazo, es desarrollo. Dios está forjando algo dentro de ti que el mundo todavía no ve. Pero cuando llegue el tiempo, ese plan se va a revelar y todo tendrá sentido. Es probable que hoy estés luchando contra la frustración. Quizá llevas años esperando un milagro o un cambio y te cuesta seguir creyendo. Pero déjame recordarte una cosa. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, la palabra dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios no improvisa, Dios no olvida, Dios no se equivoca. Lo que pasa es que nuestra fe muchas veces quiere fechas exactas. Queremos saber cuándo llegará la respuesta. Queremos ver señales claras. Pero Dios, en su sabiduría, nos llama a confiar sin ver. Y eso no es fácil, pero es ahí donde crece la fe verdadera. La fe que dice: aunque no entienda, sigo creyendo. Aunque no vea resultados, sigo confiando. Aunque parezca que todo está en contra, sigo esperando en el Dios que nunca falla. Así que, si hoy estás viviendo una temporada donde parece que Dios está en silencio, quiero decirte algo. No, no es el final. No, no estás solo. No, no estás olvidado. Estás siendo preparado. Estás siendo afinado como un instrumento que pronto será usado para cosas mayores. Porque sí, Dios tiene un plan más grande, y aunque ahora no lo entiendas, llegará el día en que mirarás hacia atrás y dirás: valió la pena esperar. Parte 2. El tiempo de Dios no es el tuyo, pero siempre es perfecto. Una de las grandes lecciones que más nos cuesta aceptar en la vida cristiana es esta: el tiempo de Dios no se parece al nuestro. Nosotros funcionamos con fechas, con relojes, con agendas. Nos ponemos plazos, metas, queremos resultados inmediatos. Pero Dios tiene una perspectiva eterna. Él ve el todo completo, mientras tú solo puedes ver una parte. Y cuando tus tiempos no coinciden con los suyos, entra en juego la fe. Mira, hay algo que tienes que entender. Si Dios te diera hoy lo que estás esperando, tal vez lo perderías mañana. Porque quizás aún no tienes el carácter, la madurez, la fuerza o la visión para sostener esa bendición. Por eso muchas veces Dios no te dice que no, solo te dice: todavía no. Pero nosotros no escuchamos ese todavía. Solo sentimos que nada pasa y empezamos a desesperarnos. Y es ahí donde muchos cometen el error más común: abandonar el proceso justo cuando estaban más cerca de la respuesta. Dios no tiene afán. Su plan no está condicionado a tu ansiedad. Él no trabaja con presión, trabaja con perfección. Y lo que hoy te impacienta, mañana lo vas a agradecer. Porque cuando Dios te da algo, no es a medias. No te entrega bendiciones frágiles. Él prepara todo con tanto detalle que cuando llega, tú sabes que fue Él. Lo reconoces, lo sientes, lo vives. Piensa en Abraham. Él recibió una promesa directa de Dios. Tendría un hijo, sería padre de multitudes. Pero pasaron años y nada. La promesa parecía más un sueño que una realidad. Y en un momento de debilidad quiso adelantar el plan. Tuvo un hijo con Agar, creyendo que eso resolvería las cosas. Pero no, ese no era el plan de Dios.
Y aunque Dios no lo desechó por ese error, sí tuvo que esperar más tiempo hasta que llegara el hijo de la promesa, Isaac. Porque lo que Dios promete, Él lo cumple, pero en su tiempo. Y su tiempo siempre es mejor. Hay una diferencia muy grande entre lo que es urgente para ti y lo que es importante para Dios. Tú ves lo urgente, Él ve lo eterno. Tú ves la necesidad del momento, Él ve la preparación del futuro. Y muchas veces lo que tú llamas retraso, Dios lo llama formación. Lo que tú llamas pérdida de tiempo, Dios lo llama moldear tu corazón. Querido oyente, no permitas que tu impaciencia te robe lo que Dios quiere darte en su tiempo. Lo que viene de Dios no necesita ser forzado. No tienes que rogarle a alguien para que te valore. No tienes que pelear por oportunidades que no te corresponden. Si es de Dios, llegará cuando tenga que llegar, ni antes ni después. A veces nos aferramos tanto a lo que deseamos que no dejamos espacio para lo que Dios quiere entregarnos. Y eso nos hace sufrir, porque insistimos en nuestros planes, sin darnos cuenta de que quizás Dios está permitiendo el cierre de esa puerta, porque tiene otra mucho mejor que aún no vemos. Y sí, duele. Duele cuando no sale como lo esperábamos. Pero esa misma frustración puede ser la señal de que Dios está protegiéndote de algo que tú no logras ver ahora. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, sino confiar en que lo hará en el momento justo. El Salmo capítulo 31, versículo 15, dice: «En tu mano están mis tiempos», y eso es poderoso, porque significa que no estás a la deriva, no estás viviendo por suerte o azar. Tus tiempos están en sus manos, tus días, tus estaciones, tus cambios, tus procesos, tus comienzos y tus finales, todo está bajo su control. Y si Él tiene el control, no hay nada que temer. Dios no trabaja en base a tu calendario. Él no está apurado porque se te va el tren o porque ya cumpliste cierta edad. Dios no ve tu vida en años, la ve en propósito. Y si aún no ha llegado lo que esperas, no es porque se le olvidó, es porque está construyendo algo más profundo en ti, algo que solo el tiempo puede revelar. Mira, hay personas que han esperado 10, 15 o hasta 20 años por una promesa, y cuando finalmente se cumple, dicen algo que vale oro. Si me lo hubiera dado antes, no lo hubiera valorado, no lo hubiera sostenido, no lo hubiera entendido, porque hay cosas que solo el tiempo, el dolor y la espera pueden enseñarte. No subestimes lo que Dios está haciendo en este tiempo que parece vacío. No, no está vacío. Está lleno de detalles invisibles. Está lleno de movimiento espiritual. Está lleno de ángeles obrando en silencio. Dios no está quieto. Él está trabajando en ti, a través de ti y a favor de ti. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo parezca igual, porque Él nunca deja de obrar. Y te lo digo con el corazón, no pierdas tu fe por algo que aún no llega, porque llegará. Y cuando llegue, no solo será hermoso, será perfecto. Y tú sabrás que no fue suerte, ni coincidencia, ni casualidad, fue Dios. Y su plan, aunque no lo entendiste al principio, era más grande de lo que tú podías imaginar. Parte 3. La fe se prueba en la espera, no en la promesa. La mayoría de las personas celebran la promesa cuando la reciben, cuando Dios les habla al corazón, cuando alguien les da una palabra profética, cuando sienten en oración que viene algo grande, se emocionan, se llenan de fuerza, se levantan con ilusión. Y eso está bien. Pero lo que muchos no entienden es que la promesa no se sostiene con emoción, se sostiene con fe. Y la fe, querido oyente, no florece cuando todo va bien, sino cuando parece que todo va mal. La verdadera prueba no es recibir una promesa, sino mantenerte creyendo en ella cuando todo parece decir lo contrario, cuando los años pasan y nada cambia, cuando oras y el cielo parece cerrado, cuando ves a otros avanzar mientras tú sigues esperando. Ahí es donde se revela qué tan profunda es tu confianza en Dios, porque creer cuando todo va bien no tiene mucho mérito, pero creer cuando el panorama es oscuro, eso es fe real, eso es lo que Dios busca. Recuerda esto,
Abraham fue llamado el padre de la fe no porque creyó una sola vez, sino porque perseveró creyendo año tras año, sin ver resultados, sin perder la esperanza, aun cuando la lógica le gritaba que era imposible. Y así tú también estás siendo llamado a una fe madura, no de emoción pasajera, sino de convicción profunda. La espera duele, sí, duele porque somos humanos, porque queremos ver avances, porque sentimos el paso del tiempo como una presión, porque las comparaciones nos acechan, porque todo alrededor parece avanzar menos nosotros. Pero esa es justamente la tierra fértil donde Dios cultiva un tipo de fe que no se doblega, una fe que no se rinde, una fe que crece en el desierto. Y si estás en ese punto, donde todo dentro de ti grita rendición, te quiero recordar lo que dice Habacuc capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala porque sin duda vendrá, no tardará. Esa palabra es para ti, porque lo que Dios dijo, lo hará. Puede tardar, pero no fallará. Puede parecer lejano, pero está en camino. Ahora bien, en medio de la espera no te quedes con los brazos cruzados. Hay algo muy poderoso en aprender a sembrar mientras esperas. Sembrar alabanza, sembrar servicio, sembrar tiempo con Dios, sembrar buenas obras, porque el enemigo quiere que te paralices, que entres en queja, que te encierres en tristeza. Pero tú no fuiste llamado a vivir como una víctima, fuiste llamado a caminar como un hijo, una hija del Rey. Y los hijos del Rey saben que incluso cuando no entienden el proceso, su Padre tiene el control. La Biblia está llena de hombres y mujeres que vivieron largos procesos antes de ver el cumplimiento del plan de Dios. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado. David fue ungido como rey cuando aún era un pastorcito, pero esperó años antes de sentarse en el trono. Ana lloró por años pidiendo un hijo, hasta que nació Samuel. ¿Y sabes qué tenían todos ellos en común? Que aunque todo parecía estar en pausa, ellos siguieron creyendo. Y tú también puedes seguir creyendo. Puedes llorar, puedes cansarte, puedes tener días en los que no entiendes nada. Pero lo que no puedes hacer es rendirte, porque si te rindes, te pierdes lo que Dios está por hacer. Hay una línea invisible entre el último día de lucha y el primer día de cumplimiento. Y muchos abandonan justo antes de cruzar esa línea, justo cuando estaban por ver el milagro. Por eso hoy quiero decirte, no lo hagas, no abandones, no digas que ya no puedes, porque lo que viene vale más que todo lo que has vivido. Dios está escribiendo una historia contigo, y como en toda buena historia, hay capítulos difíciles, pero esos capítulos no son el final, son parte del camino, parte del propósito, parte de tu formación. Porque Dios no solo está trabajando en la respuesta que tú esperas, está trabajando en ti y lo que Él quiere formar en tu carácter, en tu corazón, en tu fe, es tan importante como la bendición que esperas. La espera, querido oyente, no es una pérdida, es una preparación. Y cuando tú te posicionas con fe en medio de ella, cuando sigues adorando aunque no veas, cuando sigues orando aunque no escuches, cuando sigues sirviendo aunque no recibas, ahí es cuando Dios se mueve de formas invisibles, pero poderosas. Así que mírate hoy no como alguien que está esperando sin sentido, sino como alguien que está siendo entrenado para algo mayor, porque la fe que se fortalece en el valle es la fe que te llevará a la cima, y el Dios que te hizo una promesa es fiel para cumplirla. No, no a tu manera, no en tu tiempo, pero sí, en el momento perfecto, porque el plan de Dios nunca fue pequeño, nunca fue débil, siempre fue más grande. Parte 4. ¿Cómo vencer la desesperación mientras esperas en Dios? Una de las armas más silenciosas y peligrosas que el enemigo usa en los tiempos de espera es la desesperación. No aparece de golpe, sino que se va metiendo poco a poco. Empieza con pensamientos como, tal vez nunca pase, seguro ya Dios se olvidó de mí, esto no tiene sentido. Y sin darte cuenta, esa voz interna va apagando tu fe, va opacando tu visión, va robándote el gozo.
Por eso, una de las cosas más importantes que debes aprender es a identificar y combatir la desesperación antes de que se apodere de ti. La desesperación aparece cuando sentimos que el tiempo pasa y no hay señales. Y como seres humanos, muchas veces confundimos el silencio con el abandono. Pero te digo algo que es clave. Dios no te da explicaciones, te da dirección. Y en los tiempos donde no hay una nueva dirección, Él te llama a permanecer, a quedarte firme, a seguir creyendo aun cuando no haya respuestas nuevas. Porque muchas veces el cielo calla, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás justo en el lugar donde debes estar. Estás en el punto exacto donde la obediencia está formando raíces profundas en tu alma. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando la desesperación te toca la puerta? Primero, necesitas tener claro que los sentimientos no son la verdad. Tus emociones pueden gritarte mil cosas, pero la verdad está en la palabra de Dios. Y su palabra dice, en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No algunas, todas. Eso significa que incluso este tiempo de espera tiene un propósito mayor. No, no es tiempo perdido. No, no es castigo. Es parte del camino. Segundo, mantente cerca de Dios, aun cuando no sientas nada. Muchos creen que si no sienten emoción, entonces Dios no está. Pero la fe no es un sentimiento, es una convicción. Tú no tienes que sentir a Dios para saber que Él está contigo, porque Él prometió estarlo. Y si lo prometió, entonces es así. Su presencia no depende de tus emociones, depende de su fidelidad. Y Él es fiel, incluso cuando tú estás débil, incluso cuando lloras, incluso cuando no sabes cómo orar. Tercero, rodéate de la voz correcta. Cuando estás esperando, necesitas proteger tu oído espiritual, porque si te rodeas de personas negativas, incrédulas o que no entienden tu proceso, vas a contaminar tu fe. En cambio, si llenas tu mente con la palabra, con alabanzas, con mensajes de edificación, si buscas compañía de personas que también han pasado por procesos largos, tu fe se va a fortalecer. No estás solo en esta batalla. Hay muchos que han pasado por donde tú estás, y su historia puede ser un testimonio que te impulse a seguir. Cuarto, cambia la queja por gratitud. Sé que suena difícil, pero es una clave poderosa, porque la desesperación se alimenta de la queja, pero la paz se fortalece con la gratitud. Y no me refiero a dar gracias solo por lo que tienes, sino también por lo que aún no ves. Cuando tú agradeces por lo que Dios hará, estás profetizando sobre tu futuro. Estás diciendo con tus palabras, yo sé que viene algo mejor. Yo sé que mi historia no termina aquí. Yo sé que Dios está obrando aunque no lo vea. Y eso tiene un poder espiritual enorme. Quinto, mantente en movimiento. No te detengas. No digas, como no ha llegado lo que quiero, entonces me encierro, me rindo, me quedo sin hacer nada. No, no hagas eso. Sigue sembrando, sigue amando, sigue sirviendo, porque la desesperación quiere paralizarte, pero Dios quiere usarte incluso en la espera. A veces la bendición llega mientras estás en movimiento. A veces el milagro te alcanza mientras estás ocupado en otras cosas. El plan de Dios no es que esperes sentado, es que esperes caminando en obediencia. Y por último, recuerda que Jesús también esperó. Él esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. 30 años donde no hubo milagros públicos, ni multitudes, ni reconocimiento. Solo trabajo, oración, formación, intimidad con el Padre. Y si Jesús esperó, tú también puedes. Porque si el Hijo de Dios no saltó el proceso, ¿por qué tú y yo deberíamos hacerlo? Desesperarte es normal, pero rendirte no es una opción. Cada día que sigues creyendo, estás más cerca. Cada vez que decides no rendirte, estás demostrando que tu fe no depende de lo que ves, sino de en quién confías. Y recuerda esto, la desesperación te susurra que ya es tarde, pero Dios te dice, a mi tiempo, no, al tuyo. Querido oyente, hay algo que Dios está formando en ti en este momento.
Tal vez no lo ves, pero dentro de ti hay un guerrero que está aprendiendo a pelear con fe. Hay una mujer de Dios que está siendo afinada para sostener una bendición que el mundo aún no conoce. Hay un propósito que está creciendo en medio del silencio. Y cuando llegue la hora, todo cobrará sentido. Así que no dejes que la desesperación te robe lo que has construido con fe. No permitas que la duda arranque las semillas que ya sembraste. No creas que Dios te ha olvidado, porque si algo puedes tener por seguro es esto: Dios tiene un plan más grande y sus tiempos son perfectos.